Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en Nostalgias Porteñas con el perro Bernardo. Bernardo Castro, ¿Cómo muy están? buenas Buenas tardes. tardes a todos, a ti Hernán, por supuesto. Nos habíamos pasado un poquito del Bueno, tiempo. estamos pasando un invierno duro y lógicamente hemos tenido que entrar a dique un rato, ¿ya? Así que estamos aquí nuevamente con todas las ganas de seguir revisando un poco la actualidad, intercambiando pensamientos y mirando las cosas del pasado que nos revitalizan. Las nostalgias porteñas es un peldaño para caminar hacia el futuro y recuperar nuestra grandeza como Valparaíso lo amerita. Oye, Digo, a todo esto yo estoy bien contento. No pensé que iba a funcionar el sistema de seguridad que tiene la calle Uruguay, el Mercado El Cardonal, y ya vamos para los 20 días y está funcionando perfecto. está despejado, Está despejado. se está recuperando un poco la calle Uruguay, digamos, un poco Ahora, obviamente vamos a tener los problemas que va a haber emigración hacia la avenida Argentina, emigración hacia otros lugares. De, yo no hablo de los comerciantes ambulantes, hablo de lo que está alrededor de ellos detrás de ello, o digamos, detrás de ellos, claro. que eso es lo malo. Así es. Pero bueno, Tenemos harto que conversar. Mira, en este momento se ha vivido esta fin de semana, se vivió esta enorme tormenta, inundación en Texas, con van casi 90 desaparecidos o fallecidos. Y en medio de toda esa confusión, yo quiero destacar algo que fue casi milagroso. 20 niñitas de este campamento cristiano donde había más de 700 niñas en una colonia escolar, una colonia escolar que se viene haciendo por años, por décadas en Texas, dicen. Y eh, sube el río y estas niñas no estaban, por suerte de ellas, no estaban aledañas al río, sino que estaban un poquito más adentro, más arriba, y estaban a cargo de dos chicas monitoras de 19 años, mexicanas, que ellas organizan a todos los niños para sacarlos especialmente niñitas, ¿ya? Sacarlas de ahí y llevarlas a un lugar más alto, más seguro, pero lo hacen en medio, caminando prácticamente con el agua hasta las rodillas, ¿verdad? Y el agua creciendo, era un diluvio, y ellas logran, pero está como ellas toman la decisión con cabeza fría, organizan a las 20 niñitas, le pintan, le ponen los gafetes que llaman, que son las identificaciones, pero además con plumón le pintan en la carita y en los brazos los nombres, ¿ya? O sea, mira, pensando con cabeza muy fría en términos de poder identificar a las niñas y entre las dos monitoras, las van llevando a un espacio más alto, pero durante casi 24 horas se las dio por perdidas y hubo muchas noticias sensacionalistas que decía ya hablando de ellas como que estaban fallecidas. estaban fallecidas. Entonces, digamos, cuando ellas pueden hacer contacto con los helicópteros que estaban patrullando y llega la noticia dentro de toda la tragedia, la noticia de un verdadero milagro, pero que es un milagro fruto de la conciencia de la responsabilidad de dos chiquillas jóvenes, parvularias, que tienen un perfil de adolescente, 19 años, jovencita, que toman la responsabilidad de llevar con toda la seguridad en medio de un río desbocado, un río que era un torrente que si las llegaba a alcanzar, se las llevaba todas, y logran el salvataje, y llegan después las patrullas militares y la sacan por una zona alta,
la sacan, la salvan, ¿ya? Y eso está poco difundido, ¿ya? Esto sale en las redes sociales, las entrevistan los medios alternativos que estaban en terreno levantando las noticias, sale en TikTok y entrevistan a las dos muchachas, pero son una liceana, unas chiquillas jóvenes que son capaces de actuar con esa responsabilidad, con ese tino Esa y, preparación, y esa preparación, porque ellas tienen que entretener, cuentan que ellas tienen que entretener a las niñitas, o sea, y las hacen, le dicen que van a una pijamada, que van a jugar y las hacen ir cantando, cantando para muy salvarlas. parecida a la película esa del, siempre se me olvida el nombre, ¿La de Mary Poppins? no, del italiano que hace que la guerra, Ah, sí, 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 sí. muy parecido, o sea, Claro que que, sacarlo de lo que está sucediendo. claro, o sea, ella ven que el río se está llevando casas, se está llevando La vida muebles. es bella, la La vida vida es es bella. bella, claro, la vida es bella. Y ellas son capaces de mantener distraídas, entretenidas a los niñitos y las sacan jugando con el juego y ellas con una sangre fría increíble logran llegar a un lugar alto y la suben a un lugar, subió prácticamente, dicen que la crecida fue de casi 12 metros, que creció el río, o sea, la gente, hay otros casos de personas que se salvaron, jovencitas, que se treparon a un árbol y estaban en la copa del árbol y a Dios gracias el árbol no cedió, se mantuvo firme, pero ese ha sido un poco el clima Oye, de y este fin a de todo esto semana. me dice acordar que el año 56, si no me equivoco, 57, los salesianos de Santiago, que eran varios, está el Liceo Don Bosco, está el Instituto Nacional, y habían otros que tenían eh, muchos internados, tenían los salesianos, y a los mejores alumnos se los llevaban de paseo para las vacaciones de invierno al Cajón del Maipo, año 56, y donde vino una avalancha de nieve, porque iban a conocer la nieve, era todo un festín que era de muchos años, y fallecieron todos, los dos curas que iban a cargo y el cocinero que era del colegio. Y me hice acordar porque los salesianos siempre se acordaban, el 6 de julio se acordaban y hacían una misa en conmemoración a los fallecidos. Y también Pero hubo una pérdida de alumnos en, en la... Ah, ¿cómo se llama? La Pasada de los Andes, por el ya, 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 sí, Portillo. Portillo, ya, También ahí murieron otros alumnos que eran de Valparaíso. El Salesiano de Valparaíso era el tiempo que yo estaba en el colegio. Pero como mi papá era carabinero, me dijo, usted no va solo. Yo no lo voy a autorizar porque es muy peligroso. Y decía, pero papá, acá decíamos con el cura, sí, pero la nieve es la nieve. sí. Desde Eh, que tampoco había la hay algo tecnología. que yo quiero comentar, que para los ateos y agnósticos quizás esto les resulte una exageración religiosa, pero el gobernador de Texas, ¿ya? Que está en toda la campaña de expulsión de los emigrantes, ¿verdad? Que están haciendo una cuestión bárbara de estar tomando a la gente, ¿verdad? Que tiene los papeles en regla o que están regularizando su situación, los toman y los deportan. Bueno, eh, este gobernador dijo que si Dios estuviera ilegal, también a Dios lo expulsaría. Así, con esa soberbia y esas palabras, colocando comillas, digamos, se dice su declaración. A las 24 horas se viene esta tormenta y se demuestra la, Que las dos mexicanas, la inoperancia de este gobernador y todo su equipo, toda la parafernalia del Estado, porque están denunciando en este momento que una tormenta de este tipo se veía venir, o sea, digamos, no es que se veía venir en términos de superstición, sino que estaban todas las coordenadas meteorológicas de medición de que iba a haber una gran lluvia, pero, un río pero que iba, por ya, lo que me informé yo, lo que no tenían presupuestado es que no iba a haber nieve.
no iba a ver la cantidad de nieve que había en otras ocasiones, en otros años. La ¿no? cantidad de nieve evitaba que esta agua tuvieran de magnitud. Es que esa zona no es de nieve. No, pero Pero te estoy diciendo que Texas es un desierto, tiene una sequía histórica y este diluvio ocurre en menos de 8 horas. Se sube las aguas, se desborda el río, sí, pero ese desborde fue porque en los alrededores de Texas no hubo nieve. seguramente. Porque lo escuché hace poco. Ya, ¿Sabéis dónde? ya. Vivo, eh, vivo, la eh, radio. bueno, el punto, digamos, que seguramente ahora lo están dando en todas las noticias el tema de a qué altura comienza a congelarse cuando la isotermia es muy alta, llueve muy arriba, eso va provocando el riesgo de aluviones. Pero acá el desborde fue la cantidad de agua que Sí, cayó 4 meses en 8 horas, ¿verdad? 4 meses de lluvia, lo que cae en 4 meses cayó en, en 8 horas. en 8 horas. Y fue creciendo el río de una manera, y la velocidad que tomó destruía todo. Esto va a ser una El caudal tragedia. debe haber sido enorme. La cantidad de muertos y que nunca se van a encontrar, estos son catástrofes ya apocalípticas porque, que van ocurriendo. Bueno, pero eso es el comentario. Si lo dijo, esa frase, digamos, el gobernador soberbio, ¿verdad? Le vino, digamos, una respuesta Rápida. rápida, definitiva, digamos, y lógicamente en este momento sigue, creo que está entrando un huracán a Texas, o sea, hoy día cuando estamos conversando. Entonces, bueno, el tema es que la naturaleza y el ser supremo, digamos, yo que soy creyente, pienso que no se juega con eso, no se juega No se con falta el eso. respeto. Claro, No se entonces, falta el respeto entonces a los demás. Uh, a los creyentes, a claro, los entonces, creyentes. pero el gesto de bondad, de prácticamente el milagro de estas niñas que salvan a 20 infantes, 20 niñitas que estaban en el campamento y las llevan jugando a un lugar más seguro, donde las rescatan, es también una moraleja que queda de estos episodios. ¿No? Es esto. Y fíjate que lo otro que se está discutiendo es la eficacia en cuanto a la alerta. No hubo una alerta temprana. Les llega la alerta a los teléfonos donde ya están con el agua arriba de las Sí. casas, ya están todos Pasó sepultados, lo claro. mismo que ¿Ya? acá, que salieron la información salió tardía Claro, pero fíjate y que perdía. cuando aquí en el Shoah, cuando viene esa información de que hay un anuncio de tsunami, el funcionario del Shoah no sabía inglés. O sea, o había estudiado con Lucho Jara, pero el tema es que no entendió el mensaje que le estaban dando en Los términos de gringos, los gringos, y eso, y después vino toda la dilación de nadie se tomó la decisión de decir evacúen, qué sé yo, y en Constitución, en Talcahuano, fue terrible porque el propio intendente le dijo que había anunciado que no iba a pasar nada y la gente bajó después del terremoto, bajó y lo pilló el tsunami. O sea, esa deuda histórica, bueno, por lo menos ahora empieza a haber cualquier cosa y empiezan a sonar los teléfonos. Tenemos una Senapred se llama ahora, lo que era antes ¿cómo se llamaba la antes? emergencia, La ONAMI o ONEMI ONEMI. se llama. Bueno, pero se nota que, y como hay tanto celular, y eso también es la otra diferencia, que uno no se da cuenta, no aprecia, en lo rutinario, tú, yo, él, todos, estamos con el teléfono tenemos el computador completo, nuestros grupos de interés, tenemos los grupos de seguridad del barrio, o sea, funcionamos con una virtualidad que funciona bien. Y cuando ha habido alertas tempranas alertas de posible tsunami, de marejada, de incendio,
ha funcionado el sistema. Y uno dice Estados Unidos, y Estados Unidos, ahí está la gente desamparada, pues, desamparada por estados y burocracias ineficientes que cada vez son menos porque también han ido acortando el tamaño del Estado, pero no han preservado la seguridad, pues, la seguridad de la gente. Así que cambio de giro, pues. Esa era la noticia para empezar a del conversar. instante. Claro. Y ahora el invierno. ¿Cómo se ha venido el invierno, perrito? Y ¿Cómo, mira, cómo se yo lo ve? veo con mucho virus, con mucha, bueno, pero hubo una prevención, hubo la vacuna, Al COVID y a la influenza juntos, claro. claro, y hubo una tercera me pusieron a mí que es la de, para broncoeumbone parece que era. Ya, para los viejitos, claro, los Sí, dedicados ya. Jorge ya tiene su año. Sí, Y fui al dentista. Entonces el dentista me dice, ¿sabe que hay tres muelas que están complicadas y, y se las voy a sacar? Me dice. No, 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 le digo, es lo único que tengo. Lo único que me queda en la vida son mis muelas, así que por favor no. Así que empieza a repararlas. está bien. El tipo se reía porque decía, "Uy, que le tenéis cariño a las muelas". No, pero es que eso, Es antigua. importantísimo. A lo mejor el dentista es chapaba a la antigua, pues Sí, son amigos ya de años. Ya. antes, claro, esos viejos que tenían el alicate, bueno, uno usaban el alicate para sacarte las muelas. Y a todo esto, dentro de todo, es un dentista muy antiguo. ¿Y sabes qué es lo que no sabía? ¿Por qué las barberías usaban el tricolor? Mira qué tontera, po. Ya. No sé si te has fijado que ahora llegó todo Centroamérica a poner peluquería acá y ponen un Sí, letrero un lechero así, claro. blanco, azul y rojo. Mm. Entonces dije, usted debiera tener uno aquí, po. ¿Por qué me dice, sí, pues si me quiere sacar las muelas? Pues, si antiguamente los barberos Claro. eran cirujanos, Ah, hacían amputaciones, eran dentistas, sacaban muelas que dolían y si había un brazo malo lo cortaban. Entonces esos trapos los tenían que lavar ellos y los colgaban afuera de donde ellos atendían. Y de ahí salió el símbolo de las barberías, pues, de que ahí cortaban el pelo, Eran, amputaban y sacaban muelas. eran sanguinarios. En todo caso, los peluqueros le prestaron a los dentistas el sillón, po. Si el sillón de Sí, pues, sí. peluquero pasó a ser el sillón de dentista y ahora con toda la música de Y te digo más reclinable. que los sillones americanos, que los primeros que llegaron acá, y europeos también, unos alemanes, que tenían un sistema que tú te quedaba una camilla. Tenía un brazo que era para la cabecera, para poderte afeitar tranquilo. Tenía los, los egresados ya de odontología, cuarto, quinto año, andaban comprando esos sillones. Se los Ya, compraron a los viejos barberos ya. y los vendieron, pues. Sí, por ahí he visto unos que están preciosos, los tienen impecables, como van pasando los años. Ahora no, pues ahora todos son sillones tecnológicos, Claro, pero de pero ahí la partió. nobleza de esos sillones antiguos No, eran de era, cuero, claro, eran, abajo usaban una especie de torno que de giraba torno y también, todo, claro. todo, no, giraba. Ah, Incluso de ahí también salió, de los barberos, salió el sillín que usaban después, porque el barbero estaba muchas horas de pie. claro, sufría después de los Entonces varices y empezó, todo, claro. tiene un nombre ese banquillo, Mm, que tiene ruedas, entonces tú giras alrededor del cliente. mm, Y tú ya no eres tan propenso a los varices, que era lo que mataba a los peluqueros. bien. Bueno, Bueno, algo se aprendió. aprendió, ¿viste? Algo se va capitalizando. Sí. Ah, pero el invierno, pasaron las vacaciones de invierno, y por eso también un poco no conversamos porque estábamos trabajando de abuelos, pues sí, estaban los nietos encima porque los nietos estaban en la casa y había que ayudar a los pobres papás que estaban con tiempo completo. Entonces, y también nosotros, en mi caso, junio es el mes de los cumpleaños. Entonces, también ahí, bueno, ahí estuvimos pasando, soplando algunas velas, ¿no es cierto, perrito? Sí, ahí estuvimos con la familia Hernán, Claro. porque la verdad que yo todavía no tengo nietos. Bueno, por mi edad ya llegará el momento. Claro. Todavía no estoy en edad de ser abuelo. El Sí. problema es que tu Tengo hijo, un nietecito que lo adoro, pero lo veo poquito, ah, pero, casi nada. pero tus hijos son medio remisos, po. Son de los que crían perros, po.
Oye, qué divertido. Bueno, ahora yo me río, pero la verdad que yo quiero un nieto, po. Quiero ver un perro chico y puta, se parece a mí, no se parece, salió la mamá y jugar con él, enseñarle alguna, regalonearlo, po. Al final el abuelo lo que hace es regalonearlo, pero bueno, así es la vida y hay que, así que salgo a pasear a la Pascuala, po. La Pascuala, ¿eh? Y amorosa la perrita, pero he tenido mejores. Así. Ay, señor. Pero está de moda que los cabros tengan. Eso, mira, hemos conversado harto, tú sabes que en el taller de literario este que yo ¿Mm? tengo, el Caminar hacia las Letras nunca es tarde, ha ido creciendo la familia, se han incorporado otros, incluso un matrimonio se incorporó de ex profesores, ¿ya? ¿Ya? Que, que estamos escribiendo sobre comida chilena. Ya. Entonces, han salido cosas muy lindas, ¿ya? Y Oye, estudios, perdón que te interrumpa. sí, Me acabo de comer un charquicán que no lo comía hace años. Y lo hizo Rosita, la señora Hernán, y un agradecido. Un ya, agradecido porque uno echa de menos la comida la casera. comida casera. Y Es ya. que justamente de eso un poco el transmitir a las nuevas generaciones, porque el problema es que estas generaciones millennial a veces creen que están inventando el hilo negro y el agua tibia, ¿ya? Entonces, Está bueno. uno tiene que mostrarle, digamos, que en el tiempo, hablando de gastronomía, en el tiempo nuestro, se cocinaba y se trabajaba, toda la familia trabajaba en torno a la cocina. Entonces, es muy bonito ver cómo se van rescatando, sobre todo jóvenes que están en edad de ser papás todavía, comienzan a rescatar las recetas de abuela. O sea, el hacer un buen charquicán, el hacer un curanto en olla, ¿verdad? Porque en el sur se hacen el curanto en hoyo, pero aquí se hacen en olla, ¿ya? Pero preparar, tú eres el hombre del curanto, Sí, hombre, ¿ya? sí, no, así. Bueno, hagamos el paréntesis. Preparar un colemono. Claro, ¿Ah? Un pan de Pascua que antiguamente era almuerzo y después se cocinaba a la noche. claro. Y se dice, bueno, yo lo viví, pero en los escritos que están apareciendo, se rescata el que se hacía una entrada, una sopa Una sopa. y el plato de fondo, y después el El postre, postre, ¿ya? Eran 4 platos todos los días, y como lo normal, dicen los restaurantes ahora, era 4 tiempos. 4 tiempos, claro. Se servían Pero en 4 tiempos. hoy día, por ejemplo, hubo una aclaración en cuanto a la parte cultural de por qué aquí los chefs, los chefs o llamados chefs que hacen estas porciones ínfimas de comida, dice que mal copian lo que es la cocina francesa o la cocina italiana, donde efectivamente se sirven los platos, platos grandes, se sirven con una porción pequeña, pero sirven 7 platos, po. O sea, la persona va probando un plato, pasa a otro, pero aquí no, pues es plato único, chiquito, y un plato gigante lleno de rayas. El tuto, el pollo ya. Claro, Un plato único. entonces, y lógicamente, cómo se va en la juventud, en estos MasterChef, se va reivindicando una cocina que para nosotros era la rutina de la semana. Por ejemplo, el pescado a la lata, el jurel, ¿ya? El jurel cuando era abundante, yo recordaba que un amigo que escribía en el taller Recreo Escribe durante la pandemia, él contaba que cuando ellos eran cabros, 17, 18 años, en el periodo, los primeros años del golpe, estaban todos sin pega, po. O sea, todavía no inventaban ni el pen ni el poj, estaba la gente pasándolas muy mal, y ellos bajaban a la poca ola, ahí en Recreo, tiraban unas lienzas y sacaban jureles como si estaban agarrándolo con la mano. Y se llevaban bolsones de jureles y hacían pescado a la lata en la población Lord Cochrane, arriba, y también en Esperanza, hacían tremendas palanganas Para todo el para barrio. todo el barrio. O sea, ellos inventaron el jurel a la lata comunitario, o sea, era la olla común, pero
un pescado fresquito, recién limpiado, digamos, a la... ¿no? Y claro, lo otro que unos cooperaban con tomate, el otro con la cebolla. exacto, Y claro. eso yo lo viví después. Estuvimos acampando en Quintay, donde los salvavidas se dedicaban a pescar, Y los otros que eran ya, gente joven de la claro, edad de uno. Y lo otro a conseguirse los insumos, los insumos para hacer el... el pescado Y se natural. pasaba espectacular. Claro, Era imagínate, claro, el tema es la que, comunión, la unión que había claro, entre cada uno de los comensales. y lo lindo, digamos, de que la naturaleza generosa, la mar te estaba entregando sus frutos, po. Y estaba, dicen que uno de los talleristas contaba que él de chico iba a pescar a la torpedera y se ponía en las rocas y ahí sacaban cantidad Y, de jureles po, y de merluza. Entonces, dice que como era mucho, llegaban al barrio con y el se balde regalaba, pues. o se compartía, pues, y hacía una especie de trueque solidario, entonces decía ya, para no ir a la caleta a comprar pescado, ya te lo doy peladito. Y por lo que yo he ido escuchando con la historia, con la gente mayor, que iban mucho a mariscar, que salía mucho marisco alrededor del faro, donde está la piedra feliz, y también hubieron muchos accidentes también No, y por ese riesgo. suicidio, Mm. hubo. La piedra feliz. Ahora lo que sabéis No, que he escuchado mucho, niñas o mujeres de mi edad, que dicen, no, yo ya me jubilé de la cocina, no, yo ya no cocino más, no, no. Yo ahora no todo rápido porque yo he perdido muchos años de mi vida cocinando y yo escucho. Pero llega el hijo al medio, weón, con los dos nietos y cocinan como 3 días para esperar a los niños. claro, no, que hay mucho de un discurso feminista un poco dogmático que le quieren quitar justamente ese sesgo familiar que tenía en torno a la alimentación. Porque, claro, dice que era una sociedad machista, porque el padre era el que salía a A proveer. buscar, a proveer. Pero decían, comentando gente de nuestra edad, decía, oye, pero si llegaba el papá con el sobre enterito y se lo pasaba a la mamá, pues si aquí el matriarcado funcionó siempre y funcionaba desde la abuela a la hija Sí. y la hija mujer, o sea, había, claro, el arte de la cocina, el arte, el secreto de la receta bien guardada, era realmente patrimonial, pues era lo que distinguía la buena mesa de una familia a otra. Cada mamá o abuela tenía una especialidad donde se destacaba en términos de, no sé, cuando se hacían los malones, donde venían las familias grandotas que sabían todos sus platos, se compartía y ahí se lucían las señoras, competían un poco en la vanidad de qué plato era más Era rico. más rico. ¿Cuál Claro, se acababa primero? cuál se quedaba primero, pero y aquí han salido nombres de platos que ni te cuento, o sea, las papas con mote, las papas con chuchoca, Con luche. las papas con luche. Entonces, la papa, elemento fundamental de la Hay cocina. un alga tiene que ser, que yo nunca me he aprendido bien el nombre, que el Winter, Wilte, el Wilter. wilte, que Se es hacía un como, cauceo, pero era claro, claro. espectacular. Yo hace poco, hace un par de meses, ¿Encontraste? encontré wilte aquí, aquí en Bellavista. Hay una señora que trae wilte, lo trae limpiecito, te compré una bolsita, te sale 3.000 pesos la bolsita. Y tenéis para hacerte un caucet, le ponéis un poco de limón, cebollita fina a cuadritos. No, bien. Ay. Ahora también está el ceviche de cochayuyo, que se remoja primero y después con eso se hace el ceviche de cochayuyo. Está el pebre de cochayuyo. O sea, mira, hoy día los cabros, en general, los que han agarrado la historia de su familia en cuanto a la comida, ellas están inventando, reinventando, entonces, de hecho, han hecho platos distintos, con sabores distintos que a lo mejor van a perpetuarse después a medida que esto se va cundiendo. El uso del merquén, por ejemplo, ¿ya? De platos donde mezclan sabores, la Sí. combinación
de tierra a mar, ¿ya? Claro, Hay una edad que está entre los 35 y 40 que yo lo he visto que de partida van a buscar el cochayuyo. claro, Lo he visto. ya, En Reñaca, sacaban el cochayuyo, lo secaban, se lo llevaban a la casa, que es todo un proceso. claro. Lo secaban y en una oportunidad me sirvieron ceviche de cochayuyo exquisito Sí, y empanada de cochayuyo con queso. ah, debe ser rico, Oye, espectacular. claro, Hay gente que no puede ver el aroma del marisco, no le gusta, ¿no? ya. Pero Pero, había hartas cosas. Ahora, yo me recuerdo que se hablaba que el que pasaba hambre era de flojera, no era exacto, de necesidad. O sea, todos ya habían necesidades, hubieron crisis, pero iba al mar, pues, iba a la costanera. claro, Tenía toda la costanera. Iban para los cerros, para Placilla, iban a buscar conejos. claro, eso. Y se traían También, 10 20 conejos y los conejos cabechados, los claro, pajaritos. mira, yo me acuerdo haber comido ranas también, ¿ya? En Petorca, cuando era el tiempo glorioso de una Petorca con un Con río agua. hermoso, bueno, yo estaba chiquito, mi papá iba y subía con los primos grandes, 10 años más que yo, o sea, lolos para ese tiempo, iban en patota, subiendo, iban con un chinchillo, que era como una especie de una red que la llevaban entre dos personas como barriendo. Ah, uno en Uno cada. en cada lado, iban pasando por el río y ahí iban sacando truchas, pejerreyes y llegaban con una sarta de pescadito rico. Pero las ranas las cazaban con la mano, ¿ya? Las ubicaban entre las rocas, las cazaban con la mano y es un plato delicioso, plato gourmet, o sea, eh, y claro, había cantidad, o sea, no era de depredar ni mucho menos, porque tú sacabas una cantidad, pero había tanta rana que en el fondo estaba Autorizado. estaba a disposición del ser humano, Igual que el otro claro, día yo decía, oye, el loco, ¿por qué se perdió el loco? Porque hubo un exceso claro, de consumo, ya comercial, y un loco, para que esté en su madurez, digamos, calibre ya, que corresponde, son 7 años. claro, Y lo sacan a los 2 años y medio, sacan así unos loquitos chiquititos. claro. Entonces, me explicó justamente un señor que trabaja en los locos. Bueno, ahora lo que en el norte se han hecho viveros y entierran en el litoral, en la orilla y en Caldera, está lleno la bahía de Caldera ¿Ya? de viveros de marisco. Entonces meten especie de, así como hubo en la vía elevada, esta especie de concreto, piezas grandes de concreto, lo tiran con grúa y las van enterrando. Y ahí se van pegando los locos. Entonces le están dando un lugar, un hábitat y eso Lo controla. lo controlan, digamos, lo cercan un poco, pero el, el molusco va llenando se va como llenando como pavimento, toda la superficie se va cubriendo de musgo y de ¿Ves? loco. Hace 2 veranos atrás, parece, 2 o 3 veranos atrás, estuve de vacaciones en Los Molles. Hay un sistema de unos condominios que están en telejuicio, que están en la parte humedal y todo eso. Pero estuvimos ahí. Y comamos marisco. Entonces nos fuimos a la caleta de ahí y no había. Nos fuimos a una caleta más abajo y no había. Si no me equivoco, puede que esté errado, llegamos al Orcón y no había marisco. Y el Orcón nos dice, ¿sabes qué? ¿De dónde viene usted? No, estamos arriba en Los Molles, que es lejos. No es Lejos, lo que- claro. Mire, más arriba de Los Molles hay un frigorífico. Y llegamos a un frigorífico donde salió a abrir la... ¿Qué es lo que necesita esto? Ya, ya, ¿qué es lo que hay? Tenían todo por mayor, güey. Sí, Porque ahí se juntaban para repartir, para venderle a los restaurantes en la toda la- temporada alta que era verano. ya, Entonces por ya. eso a los restaurantes no les falta el... Bueno, nosotros cuando veníamos de Chañaral aquí a Valparaíso, durante 11 años hicimos este viaje muchas veces. En La Serena pasábamos a comer macha y podíamos comprar en un tarro de pintura. Ahí traíamos en el auto
una cantidad, no se contaban las machas, una cantidad grandota de machas, recién, Usted se recién salía. salidas, digamos, pero te las daban sin la concha, ¿ya? Estaban limpias, ya listas, así para llevar, dejar, Las y puras lengüitas. las puras lengüitas de macha, claro. Y ahí había un restaurante, nosotros nos tocaba pasar, por tú, tipo 11 de la noche por Serena, viniendo allá de Atacama, y pasábamos a cenar y nos servíamos dos platos, uno cada uno, de malla a la parmesana. No. Entonces, y yo no se podía tomar vino, po, porque yo estaba manejando. Entonces, tomábamos tecito, tecito literal, tecito, hacíamos una once con malla a la parmesana. Mira, Puta, qué qué pituco. rico. Y, claro, eso, Un amigo mío que se claro, murió, lo único que le gustaba era las mallas a la parmesana. claro. Entonces, es tan generosa la naturaleza nuestra y está tan reducida. Hablábamos con un amigo verdulero aquí abajo en Bellavista, y nos decía que la gente no sabe comer, po, porque hay brócoli, tremendos brócoli que han aparecido, hay beterraga, o sea, que el invierno era clásico, digamos, la coliflor, la beterraga, o sea, todo esto de temporada, Los fritos de coliflor. claro, y la gente, dice, en general, la gente joven no sabe cocinar, ¿ya? Y eso, Y hay no quieren una, aprender tampoco. Hay por ahí una cuestión claro, bueno, pero de MasterChef, pero hacen no, cositas ricas. cositas ricas, sí, pero en general, digamos, como decía Mafalda, para un alimentaje donde tenéis que llenarte, digamos, no se preparan cosas así naturales disponibles, porque piensa tú, hoy día comimos charquicán, ¿ya? Charquicán tiene todas las verduras, po. Espinaca, papa, zapallo, ¿ya? Choclitos. Choclitos, en fin. Entonces, bueno, yo tengo ahí una poesía que termina diciendo, eh, que el espíritu, ¿verdad? Cuando ya estemos ya sin dientes ni muela, extrañará el embrujo terreno de almorzar charquicán en enero, ¿ya? ¿Eh? Porque el charquicán más rico es de esa temporada donde hay de toda verdura, pues, arveja, poroto verde, o sea, pimentones, A, claro. a mí lo que me gustaba mucho, las alverjitas partidas. Ah, eso claro que se... Oye, no se hacen. ¿Te acuerdas que había unas sopas que se hacían con arveja, garbanzo, Sí, lentejas, sí. las sopas Martini, que era una La que marca? estaba aquí en Chacabuco estaba. Claro, pero y eso Al llegar a Simón Bolívar estaba esa fábrica. desapareció. Esa era una era con papel celofán, así, Sí. que las mamás lo abrían, lo tiraban a la olla Y y se acabó el quedaba problema. una sopa, pero Oye, yo me acuerdo del dueño, que el dueño usaba unos bigotes blancos, mostachos, hacia arriba. Y era un gentleman. ya, pero, y eso se perdió, po. El otro día veía en el Facebook de Valparaíso el Recuerdo, veía una foto de Dante Brusco con el Araucano. Dante Brusco. Quedaba cerquita, pues. Claro, pues Estaba ahí, cerca ahí. claro. Y Entonces, Dante Brusco era hermano del que tenía Brusco aquí en Bellavista con Conde, que era un gran almacén que también se perdió. nada, Después se puso Trial. nada. Después la Cruz Verde, después lo quemaron. Ahora No hay nada. Pero el trago del araucano es un trago que era como menospreciado, era como era claro, medicinal, pues. y es medicinal, pues, o sea, ahora tiene cualquier cantidad de propiedad, es el mejor bajativo que te ofrecen menta, qué sé yo, No, el araucano. amaretto, qué sé yo, pero te tomáis un araucano y era como el bailagüen para los hígados, pues, ¿te acordáis del bailagüen? Sí, me acuerdo hasta el tipo que lo vendía, weón. ¿Cómo era? A ver, cuéntame. Baila, güey, para el hígado. ¿Cómo están esos pobres hígados? Y pasaba por la calle Condor con su canasta y vestido de campesino. Claro, no, Sí. no, pues sí, era así que, eh, pero viste, y el otro cantaba, Motemey, pelado el mey, calentito, calientito el Motemey. ese Que era. también andaba con su... Lo vi en un programa hace poco, pero ojalá que esté bien. En No, cuestión de rescate patrimonial, lo que se ha hecho ahora, a través del Ministerio de la Cultura, y es producto de exportación, son los chinchineros. Lo están sacando como embajadores culturales de Chile. Son como el indio pícaro ahora. mira qué bueno, qué bueno. Tan, Yo me tan. recuerdo que, y siempre te hago el mismo comentario, la mayoría de los chinchilenos eran del Cerro Molino y Polanco.
eran familias completas que se dedicaban al... No, eran espectaculares. Ahora el que era fome era el gallo que vendía el turrón aquí en Conde. Ah, que con el Que martillo. se ponía una casaca de marinero, un gorro de marinero que obviamente uno le tenía cariño porque y estaba con el martillito ahí. Y Claro. los papás les compraban los paquetitos de turrón. No, ya la salida de los colegios, po. Claro, La salida del liceo uno y al parecía liceo. martillero público. ¿Quién Claro, hacía? claro. Ese era no gritaba, no, no tenía para qué No, no. gritar. Y el otro era esta, ¿cómo se llamaba? Los pequeños. ¿De qué se No, llamaban? no, no. Esta albondiguita, Sí, esos bueno, berlincitos que iban con caramelo. claro, que eran ¿Cómo? mojaditos, no sé cómo se llamaban, Los pero saca pica. los saca pica, claro, Y los eso, vendían en la feria. Y en la claro, feria iba el carro con unas ruedas de bicicleta, un carro amarillo para acordar. claro. Y Y te en la lo vendían. feria ¿Ah? estaban las galletas molidas, Ah, la galleta porque de la feria eran la muy galleta de ricas. Juque y las de Costa, estos feriantes los compraban y hacían estos frascos grandotes como de dulce y con una Puruña. furulla así, sacaban y te daban la carga de Y galletas. hubo un italiano que fue más habiloso. O sea, no más habiloso. Por la calle Victoria, al lado de la iglesia de la Merced, hubo una carnicería del señor Barbayelata. Y una de sus vitrinas no era de carne, sino que a un cuarto de vitrina la llenaba con galletas de oblea que él compraba, que le llamaban el barrío, que Ya, era el que no salía enterita. ya, Y eso él lo vendía por paquete, pero vendía, claro, la era, salida de colegio era pero enorme, era rica la claro, famosa galletita de oblea. Al lado del Alejo que iba como el era, completo. era lejos el completo, Tú claro. pasabas y ahí me dijeron a mí. No, no, no me quería mucho el Alejo. Yo pinchaba con su hija, No, no te quería no me de... quería yendo el Alejo. Bueno, él se lo perdió, po. Le habría hecho propaganda a los completos de Alejo, ¿viste? Le habríamos No, hecho. eran ricos. No, Pero en completo, yo me acuerdo, primeros completos eran los del Café Avenida, en la esquina de Pedro Montt con Avenida Argentina. Ese era el café donde, después de la salida, era donde tenía que pasar yo al Café Avenida. y con una aloja. ¿Eh? Aloja se llamaban, pues era esta Orange Crash cafecita con Aloha, ¿no? Y esa, atornilladita así, y era la Orange Crush, Orange Crash, la primera. Y había la papaya, ¿ya? Y nada, era un medio fome con el bebestible porque me acuerdo que era Malta o Pilsen. claro, ¿Ya? la negra o la blanca, claro, Claro. claro. Y la Y bebida, la chile era el Bills. tomábamos La muchas bebidas de Bills fantasía. Bills y papaya. Era Pilsen, papaya. claro. El otro día se recordaban del tema del tren. ¿Ya? Afortunadamente el tren se está recuperando en tramos hacia el sur. Tengo amigas que se fueron hasta, si no me equivoco, hasta Talca, allá desde Santiago, directamente donde están subieron, tal vez más allá, pues, casi a Concepción, porque subieron al, al Alto Biobío, donde está ¿Ya? la represa. O sea, anduvieron en un tour de Senatur, de adultos mayores, y hicieron un tramo re lindo en tren. Dice que es precioso. Ahora, si se puede recuperar hasta Puerto Montt, sería ideal. Mira, Y eso es recuperar realmente un recurso turístico. el año noventa y eh, cinco yo fui atrapado por un amigo que me invitó a conocer la carretera austral, el 95. Entonces le dije que no, mira, no tengo plata, es lejos, tenemos el niño, tiene recién 3 años, y él me explica por qué teníamos que ir a la carretera austral. Y me dijo, le queda muy poquito al tren, al autotren. Nos iríamos de Valparaíso a Santiago y en Santiago nos embarcamos en el autotren y en la noche, al otro día amanecemos en Puerto Montt. Y vamos a juntar plata cada 15 días, nos vamos a juntar a comer una tallarinata y el dueño de casa pone los tallarines y los invitados al vino y 15.000 pesos por familia. Vamos a ir 4 familias. Y lo hicimos. ya. Yo te digo, para ¿Cuántos que autos iban? un mini bus. Un minibús, Un mini ya, bus ya, que a todo ya. esto era de mi amigo que falleció, el Toñito Miranda, y él lo adaptó para todos. O sea, iba la parrilla arriba, iba dividida donde iba la ropa de los niños, la ropa de nosotros. Se había que sacar un pañal rápidamente, el pañal botiquín.
Ya, curso de tipo, primer auxilio, él era o sea, químico farmacéutico. Boy Scout total el tipo. Claro, no, bien preparado. Hicimos ensayos de armar y desarmar carpas, porque no es llegar y armar y desarmar, o sea, Claro. nosotros armábamos una carpa y llovía, nosotros el agua no entraba, porque solamente es cosa de amar. Pero es precioso, es bonito, todo. Pero para mí lo que más me quedó en la mente fue el viaje en el tren. Entrar al autotren, que el auto lo perdí, y tú te vas a tu asiento, vas a ver cine, íbamos viendo películas del año antigua, viendo películas tomando un trago, Y conversando, pero claro, relajado, y el tren, había lugares que subía lento, ta, 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 ta. No, fue maravilloso, pero en el viaje nos avisan que ya no llegaba a Puerto Montt, llegaba hasta Puerto Vara. Y nos desembarcaron en Puerto Vara, pero para mí el tren fue maravilloso. Fue realmente despreocuparse de la carretera, despreocuparse de no, todo. Ahora tú me decís que hay de noche. no, Tenía claro, su magia. El barman, con su vida, no, le daba su nivel, ¿no? Maravilloso. Ojalá que vuelva, porque ojalá que eso, vuelva. eso nos va a enriquecer Bueno, mucho. en Caldera estuvo el primer tren del norte, entonces de Caldera a Copiapó. El tren, y en Caldera todavía se celebra todo el pueblo se viste con ropa de época, o Qué sea, bonito. hermoso, es lindo. Y bueno, el norte era muy potente, o sí, en la revolución del 58, 1858, hubo una guerra civil que se conoce poco acá, po, porque la perdió el norte, pero querían independizarse, ellos tenían todo, tenían metalurgia, Estaba fabricaban todo. todo ahí armado, y tenían una relación con el lado argentino muy grande, porque había pastoreo de ganado, intercambio de mercadería, o sea, era una región muy independiente. Y después para el norte estaba el tren que sube a Colchane, el tren que va de Antofagasta a Colchane, a la frontera, ¿Ya? y también era un tren privado, era un tren Yo de cuando yo plata. estuve, yo fui el 77 o 76 por ahí en Acalama. eh, Pasamos por Antofagasta, y entonces decía, oye, ¿cuál es la gracia de la portada? No encontraron. Y me claro. retaron más encima por no encontrarle Claro. gracia a la No, portada. la portada es que Claro. era Arquito que hace las rocas. Claro, pero tiene tremendo Y más impacto. encima me dio la chacota y decía, ¿esa es la portada? Hombre. No, Entonces, no te van a querer los antofagastinos. oye, todos mis compañeros tomándole fotos, ¿no? Si fue para todo era maravilloso. Y me dio por llevar la contra. Eso sí que fue. Bueno, y llegamos a Calama, y mira las cosas que pasan. Pero nosotros íbamos inaugurando los buses flota barrio de 2 pisos. No, 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 pues. De 2 pisos. Nos creíamos, weón, que íbamos en un jet privado, weón, puta, era comodísimo. Y partimos de acá, nos fue a buscar al colegio el flota barrio y de ahí salimos. La delegación completa del colegio. Y llevaban unas auxiliares De vuelo, de de viaje. viaje. Y muy bien, con una cosita, muy bien tenía. Cuando llegando a Antofagasta, habían perdido todo lo que la moza. Claro, hasta ahora iban incómodas sentadas, qué sé yo, ahora se me hincharon los pies. No pasamos El gorro se lo quitaron. no quise preguntar más, yo no hacer mayores comentarios. Y llegamos a Calama y a mí me impresionó, yo quedar yo es re difícil. Este sí, ese sí, ya. Y decía, pero hablo con el profe, don Eduardo Cordero, el Peteco, le digo, oye, Peteco, ¿y dónde vamos a dormir aquí? No, acá van a haber familias que nos van a esperar y vamos a hacer intercambios, me dice, así que no te preocupes. Yo llevo el listado, tú te vas con Cristian Tapia, se van a la casa del doctor Tanto. Ya le decía yo, pero, ¿hay cachado? Y empezamos a entrar a Calama.
todas las casitas bajas, muy bajas, chiquititas, weón. Y yo empiezo a pensar, pucha, aquí le vamos a quitar la comida a alguien, pues, weón, para que nos alimenten a nosotros. Más encima de la edad que teníamos, deportistas, era... Era difícil Entonces le dije, alimentarlo, oye, llenarlo. ¿estáis seguros que nos pueden tener aquí? O veamos otra alternativa, pues. No, me dijo, si nosotros vamos al colegio Lesaeta de Calama, que es mercedario, me dijo, no, no hay problema, Bernardo, no vamos a tener problemas. Ahora yo no era tan niñito, Sí, po. comparado con mis compañeros, yo era un poquito mayor, entonces yo veía la parte que nos pudiéramos Práctica, alimentar y claro. abrigar. Y llegamos al colegio, el colegio era muy bonito, de ahí nos designan la casa, y yo no había visto nunca, nunca en mi vida, te lo juro, en Valparaíso nunca vi las despensas que tenía cada uno de esa gente. Lo que comían, lo que tomaban, nosotros no lo imaginábamos. Habían unas barras de chocolate norteamericanas, habían, todo era fino, todo, 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 y todos tenían su despensa, pero grande. Eran piezas, ¿no? Eran piezas, no, no eran despensas, eran piezas. Y cómo fluía el dinero. O sea, Claro. no. Tú te fuiste a meter al corazón de la minería del cobre Claro, en y el tiempo en los tiempos boyante, mozos claro. funcionaba el hospital de Chuquicamata, Claro. funcionaba el gimnasio, que el gimnasio era con parqué, ahí se ve. Este era el parqué, pero ellos pusieron el parqué así. Eran 30 centímetros de parqué hacia abajo. Entonces, eso lo cepillaban cada cierto tiempo y seguía funcionando igual. No, Sí. fue espectacular. Estaba recién Cobreloa, nos llevaron al estadio, el estadio lleno. Yo, primera vez que veía un estadio lleno, pero lleno. Toda la gente que trabajaba en Chucky era socio del Claro, Cobreloa claro. y todos tenían entradas para ir todas las semanas al estadio. Era la entretención de todos. Tenían una vida, pero comparado en esas fechas con Valparaíso, Claro 20 que- veces superior a nosotros. Y hasta que y tú, llegamos a San Pedro de y Atacama, tú preocupado de que no tenían ¿qué comer, po? Entonces todo Peteco igual. me decía, me hacía así, ¿no? Entonces Peteco me dice, Bernardo, tú no te has escrito con Cristian Tapia para ir a Iquique, po, porque mañana hay un viaje a conocer Iquique para que puedan comprar algo en la zona Franca. franca. No, le dije yo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nos invitaron a San Pedro Blanco. ¿Y qué van a hacer a San Pedro Blanco? O sea, a San También Pedro de era de acá. Atacama. No sé, pero el tipo, el que nos recibió, don Carlos, dijo que nosotros decidíamos o San Pedro de Atacama o Iquique. Iquique lo íbamos a conocer en cualquier minuto. San Pedro de Atacama no. Claro, ese. Y esa experiencia que viviste ahí fue Y partimos pues, sensacional, pues, en el ¿no? vehículo de él con toda su familia y nosotros. Y era, no, era puro desierto. No me recuerdo qué vehículo era porque no éramos tan fijones. Pero me acuerdo que llegamos ya a San Pedro, que eran un par de calles, con casas bajitas. Seguíamos con la... Nunca he preguntado por qué eran tan bajas. Mira, debe haber sido por las temperaturas bajas en la noche y altas en el día. Y nos preparan una llama. Y fue la primera y única vez que comí asado de yamilé, le llamaban después con los años, le decían las yamilé. Y era gente de San Pedro, era gente originaria de ahí. Conocimos al padre Lepage, nos comimos el asado, llegamos un poco más arriba a Toconao, conocimos todas las esas que sale el humito, el agua caliente y todo el... El Tatío, pues, fuiste. Claro. Y, Ya. y realmente para la edad y la experiencia que vivimos fue hermoso, No, eso son experiencias son... únicas, po. Y, tú- ahora y me... te sacaste una foto, cuenta esa parte, po. Sacaste una foto al lado de No, una pero momia, le caímos tan bien al cura de... al cura Lepec, que todavía estaba vivo, no estaba muy bien de salud, pero estaba vivo, y nos autoriza para acostarnos al lado de las momias, que era una fosa grande, pues, de 3 metros, tenían la fosa y habían 4 momias, y nosotros pudimos acostarnos entre medio de las momias y tomarnos una foto, y la tiene mi amigo
Marcelo Cristian Tapia. Él tiene la foto, me las mandó, me las regaló y todavía no las encuentro. Y la última vez que hablé con él me dijo que me la iba a mandar, me dijo que son recuerdos muy lindos y que no, Es que son únicos, po. únicos. En Iki- Y él me mandó un tamaño, la arregló, y un tamaño bonito de foto. Los colores, no puedo exigir colores, Pero que de pero tiempo, tienen a color ¿de qué años son? 76, Claro, 77. no, pues Entonces, el entonces, color de la fotografía no era el mismo de ahora, claro. pero el recuerdo quedó en la mente, quedó. Es más, a él le gustó tanto que también se pegó unos viajecitos extra en los otros veranos. Parece que tuvo una polona, no sé. Yo ahí no me quiero, No quiero no me comprometer. quiero comprometer, pero se ya en enero ya estaba allá. Pero, viste, mire, hemos recorrido un poco los rincones de Chile, ¿no? Que, te digo, nos fuimos en tren al sur y ahora nos Estamos fuimos bien a jalados. Calama, ¿verdad? Claro, no, Oye, y hay veces que uno no conversa estas cosas. Hay muchos pudores ahora. Por ejemplo, no es que tú voy a ir a Europa. No pasaste el después. Y no tenías a quién contar. Oye, fui a Europa, estuve allá, estuve acá. Yo con el tiempo he sabido que tú hayas estado en un montón de países, en un montón de. Y contarlo y escucharlo, uno viaja un poco, po. claro. El hecho que tú me cuentes cuando estuviste en Francia, cuando estuviste, no sé, pues, en México, y tú me contás, yo, la imaginación se me echa a andar y me Claro, imaginaba claro, cuando andabas que con son, guardaespaldas. esa- son esas anécdotas de, por ejemplo, en México, lo que me quedó de México fue un valero, ¿ya? El emboque, un emboque. Ya, Y ese, en la Plaza Garibaldi, en Ciudad de México, era el lugar donde cantaban donde se o sea, donde arrendaban los mariachis. arrendaban los mariachis, ya iban a buscarlo a un casamiento, a una serenata, para una reconciliación, te iba de ahí y te arrendaba ahí un grupo De mariachi. de mariachi. Bueno, ahí mismo, en esa feria artesanal, estaban vendiendo emboque, ¿ya? Valeros, ¿ya? Valero con B larga, valero, ¿ya? Y eso, yo le digo, ¿cuánto vale? ¿Ya? Porque tú me dices, 5 dólares, me dice, ¿ya? Le dije yo, y es muy caro, le dije, pero, y yo le achunto a la primera, le digo, ¿ya? ¿No me lo dan más barato? Entonces hago la este y lo emboco al tiro, ¿eh? Y el gallo me mira y dice, perfecto, deme $1 nomás. El problema es que ahí no lo enfocó nunca más. No, y dice, no, después en Paiscaví, Polanco, cuando ya compramos la casa en Polanco, los niños se criaron ahí y hacíamos juegos de 18 de septiembre. Ah, Y ahí me gané el premio de campeón de emboque. De mi currículum de consultor internacional, el que más destaca es campeón de emboque, población Paikaví. No, pues oye, es bonito, ¿viste? esas fiestas eran espectaculares en Valparaíso. Claro. Eran, Mira, la fiesta, me acuerdo eran los barrios. de cabros chicos, ahí en el comité, ahí en el Paseo Taigo, donde tú viviste, ahí en la Sí, esquina, sí. ¿eh? Y hubo Ahí, fuentecilla. claro, pues Fuentecilla y está empezar el Paseo Taigo, ¿eh? Sí. Y está la comisaría ahí de los Pacos, el retén, Carabinero, el casi. carabinero. Claro, para ti carabinero, para mí los Pacos del lado. Bueno, y ahí en el comité se hacía la fiesta de los comilones, ¿ya? Entonces te daban una bebida, ponete una loja, como decía, una hora, una papaya, qué sé yo, y te daban una marraqueta, ¿ya? Una marraqueta grandota, y yo no tenía hambre para nada, pues si yo estaba muy bien comido. Entonces, llegaba ahí, y yo agarraba la botella, me tomaba la botella de agua, de bebida, y le tiraba el pan al perro, weón, y me pillaba. No había, no había. No es al perro que nos falta en el barrio, weón. Entonces, pero era después las carreras de ensacado. Te sacabas la cresta porque querías correr rápido Y, y te enredabas. y eran Pero esos sacos saco de aspillera. de aspillera, claro, sacos paperos que te llegaban aquí arriba. Eran más grandes, bueno, sí. Sí, eran de 80 kilos, los sacos en ese tiempo eran de 80 kilos. Claro, Claro, eran inmensos. claro. Oye, estamos bien dispersos. Sí, Esos sacos de 80 kilos, de repente tú ahí en la feria, habían viejitos que llevaban dos sacos, güey, claro. y se echaban 160 kilos al hombro y corrían. Igual que con el ganado, Claro,
se ponían una especie de saco de De saco, marinero, como gorro. como gorro, como capucha, y se tiraban, y el saco quedaba lleno de sangre, pues si el animal, ¿Eh? el cuarto animal se tiraban para, ¿no? Esa parte. Bueno, mira, hemos llenado de imágenes al auditor, ¿ya? Síganos siempre en Nostalgias Porteñas. Estamos hablando del mundo y sus alrededores, pero Hay que cuidarse de la gripe, de los cambios de fundamentalmente temperatura. tratando de valorar lo que hemos vivido como país, como ciudad, como barrio. Pero lo bueno, ¿Ya? yo ya me aburrí de andar hablando pésimo de este otro. No, yo creo que hay que hablar cosas positivas. Bueno, es que el lenguaje te crea realidad. Si tú querés tener una ciudad linda, acuérdate lo linda que fue Valparaíso en las fiestas de la Yaya, por ejemplo. No hemos hablado de Sí. eso. En las fiestas de la primavera. Todos los barrios, yo iba a la Rosa Santa Margarita, ahí se elegía reina. ¿Ya? Yo tengo un cuento, No, yo iba a ahí, Barul donde se elegía el rey. la reina, en un año salió la más bonita, que era la hija del negocio del yate, que se llamaba Yate, que estaba ahí. Y se casó con el dueño del 16 de agosto, un almacén que estaba en la calle Basterrica. Todo el mundo aplaudiendo ese matrimonio, era como de telenovela de ese tiempo. Era y resulta que al Fernando se le quemaba el arroz y tuvo mal término el matrimonio, ¿ya? Y la reina al final se casó con un chofer de micro, llegaron las micros, y el chofer de micro la raptó y la sacó del ambiente De su bar. tóxico de ese matrimonio. Y en ese tiempo la gente era muy cínica, hablaba por detrás, pero nunca se planteaban las cosas. Bueno, ahora te lo mandan por Facebook, pues. Ahora te lo publican por Facebook, te Oye, funan. yo fui a todo este apoderado de un reinado. Yo representando al colegio salesiano, eh, Fuiste rey feo. claro, espérate, nos tocó con la escuela italiana. Y ahí sacamos una reina que era la Marianela Borselli, que preciosa la niña. Y estuve participando yo de ¿Borselli? Borselli. No El era papá tenía Borsera, un... ¿no? No era, ¿Ah? no era Borsera. No, no, el papá Borselli. tenía un taller ahí en la calle 12 de febrero. Y eran varias hermanitas. Y ahí conocí una Rosati, una chiquitita que eran las damas de compañía de la reina. No, y muy bonito. Y el colegio salesiano hizo el carro alegórico. Ah, usted tenía maestranza, o sea. Claro, entonces a taller nomás, y no me recuerdo, parece que era una botella de champaña, algo por ahí era. Y tengo lindos recuerdos de esa fiesta de la primavera que si no me equivoco fue el año 76, 1976. Mira, en 1967, Escuela de Aduana, Universidad de Chile, compitiendo con todas las demás escuelas de la Universidad de Chile. Cada escuela hacía su carro alegórico. Y nosotros ganamos ese año con un carro alegórico que era un barco pirata ¿Ya? que iba con contrabando, iba con una botella de whisky grande, gigante, y con perlas que eran pelotas ¿Ya? blancas, como un collar de perlas. Entonces, y el grito de guerra era nylon, whisky y marihuana, escuela de aduana, y ganamos. Pero claro, pero ahí teníamos recursos también porque el La aduana, 20 de los alumnos mechones eran funcionarios que tenían plata, que estaban trabajando en la aduana. Nosotros éramos los del liceo, que poníamos la fuerza de trabajo nomás, pues y la creatividad, pero yo, ese tiempo muy lindo. O sea, yo me acuerdo que esa todo, fiesta de la primavera, todo Valparaíso en la fiesta de los mechones. Esto era en el mes de marzo de cada año. oye, esa festividad terminó en el Hotel Higgins con un programa en directo dirigido por Antonio Bodanovich y que traían como gran rostro a el que cantaba La pólvora mojada, ¿cómo se llama? A Braira, Paula Braira. Y Ah, ahí terminaba con una cena, qué sé yo, y congratulando a la reina de Valparaíso. Lindo recuerdo. listo, dejemos recuerdos para la próxima. Sí, Te da hasta aquí. Chao, nos vemos. que esté muy bien. Siempre Nostalgias Porteñas con el perro Bernardo. Síganos, suscríbase en la campanita y dele me gusta. Chao. Chau, chau.
Nos pasamos la hora.